Y para hablar de números ya se encuentra en el estudio mi compañero Juan Pablo Lucumí. Juan Pablo, muy buenas noches. Buenas noches, un placer para mí estar en Contexto Global. Así es, Juan Pablo, hay novedades desde Estados Unidos. La huelga portuaria que amenazaba con causar bastantes daños a la economía del país parece que llegó a su fin. Así es, al menos hace unas cuantas horas se conoció que el sindicato de unos 45.000 trabajadores portuarios llegó a un acuerdo precisamente de suspender la huelga por lo menos hasta el año que viene, principiando el año, mientras se negocia un nuevo contrato para los próximos 6 años. Recordemos que detrás de esta huelga que inició este martes, 1 de octubre, estaban las exigencias de los empleados de un aumento salarial de alrededor del 77% de forma progresiva y que se le garantizara que no iban a ser reemplazados por máquinas por medio de automatizaciones de varias de las operaciones que se hacen en varios de estos puertos. Pero precisamente conectamos a esta hora con nuestro corresponsal en Washington, Cristóbal Vázquez. Cristóbal, bienvenido a este espacio de economía. Por favor, háblanos de qué detalles se conocen hasta ahora del acuerdo que llegaron los trabajadores con las empresas para que precisamente hubiera esa suspensión temporal de la huelga. Es una gran noticia para los demócratas, para el gobierno de Joe Biden, que se quita de encima este peso de esta huelga de 36 puertos de la costa este de Estados Unidos que estaban en huelga desde el martes y que podrían representar riesgos en la inflación y también pues daños colaterales también en otras industrias de la economía estadounidense que a pocas semanas de una elección presidencial iban a representar grandes riesgos electorales. Se llega entonces a un acuerdo de un aumento salarial de un 62% entre las partes, entre el International Longshoremen Association y las empresas que son dueñas de estos puertos y los estaban operando. Pero pues no se llega a la totalidad de los acuerdos que estaban en negociación. En enero entonces, teniendo en cuenta ya este aumento salarial, se espera que se negocien para los próximos 6 años estos otros acuerdos, sobre todo en el tema de la automatización. Usted lo decía, que es el tema que más preocupa a estos trabajadores, el tema de que máquinas vayan a reemplazar la mano de obra o que ellos no tengan la capacidad necesaria o suficiente para poder estar a la altura de las exigencias tecnológicas de cara a operar estos puertos. Es de resaltar que Joe Biden reaccionó diciendo que precisamente la negociación colectiva era la forma de avanzar económicamente para la clase media y que esto era un gran logro para la economía del país. Esto, recordemos, lo dijo después de la preocupación que había manifestado, teniendo en cuenta que JP Morgan, el banco privado, había dicho que al día cerca de 50.000 millones de dólares se estaban perdiendo después de esta huelga que fue declarada el martes, pero que pues ahora se evitará que cree estas presiones inflacionarias porque los productos van a poder llegar a los lugares de destino, sobre todo a una región afectada por el huracán Elena, que necesitaba de estos recursos que llegaban por los puertos estadounidenses de la costa este. Cristóbal, muchas gracias por este reporte desde Washington. Nosotros seguimos aquí hablando de economía con Juan Pablo en el estudio. Juan Pablo, vamos ahora a hablar de Ecopetrol y Petrobras, que anunciaron importantes descubrimientos de gas en Colombia. Así es, la empresa colombiana y su par brasileña dijeron que encontraron 2 importantes descubrimientos de gas que aumentarían enormemente las reservas y ayudarían al país andino a seguir siendo autosuficiente en energía. Justamente sobre este tema se ha escuchado a la industria petrolera y a algunos políticos en Colombia decir en repetidas ocasiones que es preocupante la capacidad del país para mantenerse autosuficiente en cuanto al gas, entre otras cosas porque las reservas hasta finales de 2023 cayeron a 2,4 billones de pies cúbicos, lo que equivale a 6,1 años de consumo aproximadamente en medio de la escasez y también de nuevos proyectos de gas. Ahora, el hallazgo es un tema delicado a nivel ambiental, pues las comunidades indígenas cercanas al pozo Sirius 2, anteriormente conocido como Achuba 2, pusieron una queja argumentando que su forma de vida también se vería afectada negativamente por el desarrollo del pozo. Escuchemos cómo reveló la noticia Ecopetrol en redes sociales. Ecopetrol y Petrobras confirman que Sirius, hallazgo realizado en 2022, es el mayor descubrimiento costa afuera en el país con volumen de gas original de 16 terapiés cúbicos. El pozo, ubicado en el offshore del Caribe colombiano, es considerado el más grande desde los años 90. Juan Pablo, vamos con nuestra cifra del día.
4,7% interanual en agosto. A este nivel llegó la inflación de los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, y pues lo que representa 7 décimas menos que el mes anterior, sobre todo por la energía que dio tregua. Según los datos publicados por la organización este jueves, la inflación general se desaceleró en 24 de los 38 países de la OCDE, se calentó en 9 y permaneció mayormente estable o sin cambios en 5 países de este club de países ricos. Precisamente, hay que decir, hay uno de los datos, por ejemplo, Colombia, de los 2 países de Sudamérica que hacen parte ahí, es el segundo con mayor inflación, solo después de Turquía. Juan Pablo, y vamos a finalizar con los indicadores. Los precios del crudo subieron el jueves por temores de que el empeoramiento de las tensiones de Medio Oriente pueda interrumpir el flujo mundial de petróleo, mientras que las acciones estadounidenses retrocedieron aún más desde sus registros. Pasamos al viejo continente, que también tuvo considerables pérdidas. Ven ustedes en pantalla con París siendo el mayor perdedor. En América Latina, Argentina, finalmente Milei decidió vetar la ley de financiamiento universitario, y vemos también cómo esto afectó las bolsas. Vemos a Colombia, a Perú y a Chile también en nuestra próxima gráfica, en donde vemos que solamente Colombia era quien se salvaba de las pérdidas. Bien, Juan Pablo, muchas gracias por la información de la economía. Nos vemos entonces mañana con una nueva actualización. Estaremos el lunes con más información. Bueno, entonces nos vemos el lunes, y a ustedes televidentes, gracias por sintonizarnos. Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos. Esto es Contexto Global.